Buenos días, hermanos. Bienvenidos una vez más a nuestro culto familiar. Bienvenidos una vez más a esta reunión que tenemos de poder compartir juntos en familia y juntos también como iglesia Luz y Esperanza. Ya pensábamos que hoy día íbamos a salir de la cuarentena, que Dios mediante, tal vez el domingo que venía ya podíamos reunirnos, pero no ha sido posible. Creemos en la absoluta soberanía de nuestro Dios, que Dios tiene el control absoluto de todo, que Él está pendiente de cada detalle de nuestras vidas, y en esa confianza pues podemos estar tranquilos y podemos estar confiados en que Dios tiene el control y que Él nos va a guardar de todo. Hoy domingo no es un cualquier día. Celebramos a nivel de muchos países el Día de la Madre. Es un día especial para todas las mamás, un día en el cual podemos agasajar, podemos recordar, podemos abrazarlas y podemos darle un día en el cual podemos decirle feliz día mamá, aunque todos los días debería ser su día, por todo el esfuerzo que hacen, por toda la gracia que Dios les ha concedido de poder ser mamás y a la vez también de poder cargar muchas veces con cargas que no corresponden. Pero Dios ha sido bueno, les ha concedido a ustedes, mamás, un día de ser mamás, porque es un privilegio y a la vez es un milagro el poder ser mamás. De verdad, les espero que puedan pasar un bonito día en la gracia de Dios y que Dios las bendiga grandemente. Hoy vamos a continuar nuestro estudio de Primera de Juan, el capítulo 4, y esta vez vamos a hablar de los versículos del 12 al 16. Pero antes de poder empezar con nuestra carta de Primera de Juan, el capítulo 4, de los versículos del 12 al 16, ¿qué les parece si oramos? Para poder pedir la ayuda de nuestro Señor, que Él nos dirija en toda esta meditación que vamos a tener en esta mañana. ¿Está bien? Vamos a orar. Padre, gracias Señor porque nos concedes un día más de tu gracia infinita. Gracias Señor porque nos concedes tu amor, nos concedes tu misericordia Señor de poder estar con nosotros. Señor, gracias porque tienes el control absoluto de todo. Y gracias Señor por este día que regalas a las mamitas Señor un día más. Y que también podamos festejar junto con ellas Señor y agasajarlas, abrazarlas y decirles feliz día mamá. Señor, te pido que en el nombre de Cristo Jesús me ayudes, Señor, a meditar en tu palabra, me ayudes, Señor, a poder compartirla, a poder expresarla de la manera en la cual tú puedas ser glorificado, Señor, que mis hermanos puedan entender lo que tú quieres, Dios mío, hablarnos a través de tu palabra. Ayúdame, Señor, guíanos por medio de tu Espíritu Santo, llévanos a toda verdad, Señor, y sigue moldeando nuestra vida a la imagen de tu Hijo Jesucristo. A ti sea la gloria, Padre, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hoy día vamos a meditar en Primera de Juan, en el capítulo 12 de los versículos del 12 hasta el 16. Así que anda buscando tu Biblia y mientras yo te voy diciendo la antesala de lo que vimos la semana pasada. La semana pasada hablamos que Dios es amor. Hablamos que, hermanos, que debíamos de amarnos porque Dios es amor. La fuente de donde proviene el amor es de Dios. Todo aquel que es nacido de Dios tiene que amar. Eso fue algo que vimos la semana pasada. Vimos que es nacido de Dios y a la vez conoce de Dios todo aquel que habitualmente está amando a Dios. Y vimos también que el amor es uno de sus atributos que Dios tiene, al igual que es luz, al igual que es vida, al igual que es todopoderoso, al igual que que tiene gracia, al igual que es paciente, y que todos los atributos en sí, ninguno es mayor que el otro, sino que todos juntos se caracterizan y todos se apoyan y todos se ayudan el uno al otro. Lo segundo que vimos, hermanos, es que deberíamos de amarnos porque Dios nos ama. Y vimos que Dios nos ha amado con un amor tan grande que envió a su Hijo unigénito para que sea en propiciación por nuestros pecados. Cristo dio su vida por nosotros para que nosotros ahora podamos acercarnos a Dios. Dios mostró de una manera tan grande, característico de Dios, a la altura de Dios, de poder mostrarnos su amor. ¿Qué más vivimos, hermanos? Y lo último que vimos fue que, hermanos, debemos de amarnos como Dios nos amó. La característica de cómo Dios nos ha amado enviando a su Hijo,
que como Cristo dio su vida por nosotros, debería de ser también la expresión en la cual nosotros debemos de amarnos. Sé que estamos en ese proceso. Sé que debemos de orar más para que Dios nos ayude a poder amar como Él nos ama. Pero tenemos que hacerlo. Tenemos que vivir. ¿Por qué? Porque es una característica que tenemos todos los que hemos nacido de nuevo, de poder amarnos entre los unos a los otros. No hay excusas, tenemos que hacerlo. Hoy, nuevamente, Juan continúa hablando del amor en estos 4 versículos que vamos a ver en esta mañana, del versículo 12 al versículo 16. Así que, hermanos, ya tienes tu Biblia abierta, ya está en Primera de Juan, en el capítulo 4, de los versículos del 12 al 16. Pues bien, vamos a leerla. Dice así: nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros, y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él, y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en Él y Él en Dios. Nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios. El título del sermón en esta mañana se llama Permanecer y conocer a Dios es amar. Ese es el título del sermón. Permanecer y conocer a Dios es amar. Y en primer lugar, hermanos, vamos a ver en esta mañana que, hermanos, si nos amamos, Dios permanece en nosotros. El versículo 12 y 13 nos dice que nadie ha visto jamás a Dios. Si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros y su amor se ha perfeccionado en nosotros. En esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. Juan, después de habernos hablado que Dios es amor y que debemos de amar a Dios porque el amor es de Dios, que nos ama a tal punto que entregó lo mejor de lo mejor a su Hijo unigénito Jesucristo, quien murió en la cruz por nosotros, y además que esta evidencia del amor de Dios para nuestras vidas se tiene que evidenciar en amar como Dios nos amó. Así terminó el versículo anterior, que debemos de amar como Dios nos ama. Ahora, en esta parte que vamos a meditar, Juan inicia con una afirmación categórica, una afirmación enfática: nadie ha visto jamás a Dios. Si seguimos leyendo, parecería que cambia de tema, pero no es así. Juan quiere dejar bien en claro que nadie ha visto a Dios. Esa frase quiere decir que nadie le ha visto en el tiempo pasado con el efecto de estar viéndole todavía ahora. Es decir, si en el pasado no lo han visto, ahora tampoco. Esa es la afirmación de Juan. Si en el pasado no lo han visto, ahora tampoco. Pero en sí, Juan quiere dejar muy en claro a los falsos maestros, a estos falsos maestros que afirmaban ver a Dios, que afirmaban conocer a Dios, pero no le obedecían, no lo amaban, no amaban a su hermano, ya que solo querían buscar su propia satisfacción y estaban cerrados en sí mismos. Aunque es invisible Dios, nadie le ha contemplado o nadie le ha visto, experimentamos su morada en nosotros porque participamos en nuestras vidas del amor, el cual es la expresión de su naturaleza, como nos dijo en el versículo 8. Dios es amor. Y ese amor tuvo una evidencia que es Cristo, el Dios encarnado. Recordemos, hermanos, que los gnósticos negaban la naturaleza humana de Jesús y que ellos afirmaban decir que Él se había aparecido como una figura nada más, como un fantasma, como una ilusión, nada más. Jesús se había aparecido de esa manera. Esta era la afirmación de los gnósticos, de estos falsos maestros. Pero tal vez algunos pueden decir, pero en el Antiguo Testamento algunas personas pudieron ver a Dios. Por supuesto, Adán fue el primero que lo vio. Después tenemos el caso de Moisés, que habló cara a cara con Dios.
cuando estaba escondido en la hendidura de una roca cuando Dios pasó por allí. También el profeta Isaías, en el capítulo 6, el versículo 1, yo vi al Señor sentado en un trono alto y sublime. Y también encontramos que Ezequiel tuvo visiones de Dios y que el Señor se apareció a Daniel y a otras personas. Sin embargo, podemos leer que Juan dijo en su propio evangelio, en el evangelio de Juan, en el capítulo 1, el versículo 18, a Dios nadie le ha visto. Nuevamente, en su evangelio dijo, a Dios nadie le ha visto. Y acá nos dice en el versículo 12 del capítulo 4 de Primera de Juan, nadie ha visto jamás a Dios. A diferencia con el versículo 18 que nos dice, el unigénito Hijo que está en el seno del Padre, Él le ha dado a conocer. Cuando Dios apareció ante las personas en el Antiguo Testamento, ellos no vieron a Dios, porque Él es un espíritu, porque Él es espíritu. Fueron apariciones que Dios usó, llamados teofanías, es decir, apariciones en forma que Dios tomó forma para poder hablar, para poder decir, para poder evidenciar que Dios estaba presente. Dios se manifestó de esta manera con teofanías ante tales personas que Él no se reveló a sí mismo en toda su plenitud, es decir, no se manifestó en toda su gloria. Juan quiere que entendamos que nunca por nuestra propia cuenta podríamos conocer a Dios a no ser que Él se nos revele. No podríamos conocer a Dios por nuestra propia cuenta a no ser que Dios se revele a nuestras vidas. Un ejemplo de esto, hermanos, es que cuando Felipe le dice al Señor que les muestre al Padre y Jesús le responde en el Evangelio de Juan, en el capítulo 14, en el versículo 9, ¿tanto tiempo hace que estoy con ustedes y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo dices tú, muéstranos al Padre? Para evidenciar que ellos estaban cegados, como un velo ocultando su divinidad de ser el Hijo de Dios, Dios en forma de hombre. Al comienzo no podían entender quién era realmente Jesús. Recordamos esta escena, ¿no? Cuando Jesús pregunta, mejor dicho, ¿quiénes dicen que los hombres que soy yo? Y Pedro responde, ¿no? Tú eres el Hijo de Dios. Y Jesús le dice, oh Simón, Simón, nadie, solamente mi Padre te lo ha podido revelar a ti. Solamente Dios le pudo afirmar a Simón Pedro, le pudo decir o le pudo mostrar que Jesús era el Hijo de Dios. Lo mismo sucede con las personas en este tiempo que no pueden ver a Dios. No pueden acercarse a Dios por su propia cuenta, ya que el único que puede hacer posible eso es el mismo Dios. Es el Espíritu Santo quien nos revela al Hijo y al Padre. Hermanos, Juan, luego de hacer esta afirmación categórica que nadie ha visto a Dios, Juan vuelve al tema del amor, aunque afirmar que nadie ha visto a Dios tiene su propósito para enfatizar el amor que debemos de demostrarnos los unos a los otros. Ese es el amor que al final Juan va a evidenciar, que nadie ha visto a Dios. Y más adelante nos va a decir, ¿no? Y si decimos amar a Dios y no amamos a nuestros hermanos, entonces somos mentirosos. Porque si decimos amar a Dios a quien no vemos y no amamos a quien vemos, entonces estamos en problemas. Juan tiene un propósito. Nadie ha visto a Dios. Pero Dios se reveló a la humanidad en la persona de Jesucristo. Dios se dio a conocer en la persona de Jesucristo. Y eso lo podemos evidenciar. Podemos verlo a la luz de las Escrituras. Podemos afirmar que el Dios encarnado se reveló en toda su gloria cuando resucitó de los muertos y cuando tuvo su cuerpo glorificado y cuando pudo ascender a los cielos. Juan nos dice que nadie ha visto a Dios. Y continúa ahí automáticamente diciendo, si nos amamos unos a otros, Dios permanece en nosotros. Algo que debemos de dejar bien en claro es que Juan no está hablando de los requisitos para que Dios venga a morar en nosotros. No dice que el único requisito es amar a los hermanos. No, Juan está hablando a los cristianos y les dice que la consecuencia o el efecto
del amor fraternal es la morada permanente de Dios en sus vidas. El otro efecto o consecuencia de esto está en la siguiente frase que dice: y su amor se ha perfeccionado en nosotros. Y la otra consecuencia nos va a decir que Dios nos ha dado de su Espíritu. Eso sería la otra consecuencia. Y podemos, hermanos, ya que nadie ha visto jamás a Dios, esto nos provee una evidencia de la presencia de Dios, y esto es el amor. La evidencia de la presencia de Dios es el amor. Hermanos, algunas personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios y obra de Dios es el poder. Otras personas piensan que la mayor evidencia de la presencia de Dios y obra de Dios es la popularidad, de ser famosos. Otras personas piensan que la mayor evidencia de la presencia y obra de Dios es sentimientos apasionados. Pero no, hermanos, la mayor evidencia de la presencia y la obra de Dios es el amor. Donde Dios está presente y obrando, habrá amor. Donde Dios esté presente y obrando, habrá amor. El amor se va perfeccionando cuando se está amando a los hermanos. De esta manera podemos ver que el amor de Dios está presente y además está perfeccionando en nuestras vidas, evidenciando así que Dios nos está ayudando a madurar como cristianos. Cada día Dios está pero muy interesado en formar la imagen de su Hijo en nuestras vidas. Y quiere que también seamos como Él es. Que nos amemos como Él nos ama. Y esto se verá a la medida que vayamos madurando, a la medida que vayamos renovando nuestra manera de pensar a la luz de las Escrituras, de conocer a Dios cada día en la persona de Jesucristo por medio del Espíritu Santo. Hermanos, tenemos que seguir madurando, y esa madurez se va a evidenciar en el amor. Dios va a ir perfeccionándonos. Dios va a ir ayudándonos a madurar para poder evidenciar su amor en nuestras vidas. El versículo 7, hermanos, del capítulo 4 nos dijo que el amor es la prueba de que somos nacidos de Dios. Y ahora en el versículo 12 nos dice que la consecuencia de amarse los cristianos unos a otros es que Dios mora en ellos. Es algo muy bonito, ¿no? En el versículo 7 nos dice que el amor es la prueba de que somos nacidos de Dios. Y ahora nos dice que la consecuencia de amarse entre los unos a los otros es que Dios mora en ellos. En esto vemos que la evidencia de su morada en nosotros es que nos ha dado de su Espíritu Santo. En el versículo 13, Juan nos dice: en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, en que nos ha dado de su Espíritu. La palabra conocemos, hermanos, es similar a la palabra que vemos en el versículo 24 del capítulo 3 de esta primera de Juan. Es el mismo verbo, ginosco, que se traduce como sabemos. Es el verbo que significa saber o conocer por experiencia. Juan nos dice que sabemos por experiencia que Dios mora en nosotros y nosotros en Él, porque nos ha dado de su Espíritu. Y podemos conocer esto por dos razones que nos dice en el mismo versículo 13. Primero, es el Espíritu de Dios en nosotros, quien es la presencia de Jesús que permanece en nosotros. Es una evidencia que permanece en nosotros. Lo segundo es que es el testimonio del Espíritu Santo en nosotros lo que hace posible que nosotros conozcamos que permanecemos en Él. Dos cosas. Uno es que permanece en nosotros, y lo segundo, el conocimiento de nosotros de saber que permanecemos en Él. Como Pablo mismo lo dijo en Romanos 8:16, que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. El Espíritu Santo nos da la seguridad de saber que somos hijos de Dios, que permanecemos en Él y que podemos tener comunión con Él.
a partir, hermanos, de experimentar la presencia de Dios en nuestra vida, sabemos que Dios vive en nosotros y nosotros en Dios. ¿Y quién nos hace posible este conocimiento? El Espíritu Santo que está en nosotros, que nos dice, que nos certifica de que somos hijos de Dios. Y ahora, hermanos, en segundo lugar, vamos a ver que hay un mensaje para compartir. El versículo 14 nos dice, y nosotros hemos visto y testificamos que el Padre ha enviado al Hijo, el Salvador del mundo. Nadie ha visto o contemplado a Dios, a su naturaleza divina. Pero los apóstoles sí habían contemplado a Jesucristo que vino en carne, a quien Dios envió al mundo para ser el Salvador del mundo. Jesús no solamente es el Salvador de los judíos, o de los gnósticos, o de algún grupo exclusivo, sino de todo aquel que cree y vive en Cristo. Como nos dice el Evangelio de Juan en el capítulo 1, el versículo 12, un versículo muy conocido que dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Los apóstoles recibieron el Espíritu Santo en Pentecostés para esta obra de ir al mundo a testificar que Dios había enviado al Salvador del mundo. El hecho de que el Padre haya enviado al mundo a su amado Hijo Jesucristo rebatía la enseñanza gnóstica en torno al supuesto dualismo entre el Espíritu y la carne y la materia. Ellos pensaban que Dios es Espíritu, sí, pero no podía vivir en la carne o en la materia. ¿Por qué? Porque la materia es pecaminosa y por eso no podía haber una unión. Pero Juan rebate todo eso. ¿Por qué? Porque dice que Jesús, el Dios que es Espíritu, envió a Jesús a este mundo a tomar forma de hombre, a tomar carne, porque tuvo sed, porque tuvo hambre, porque lloró y porque hay evidencia de que él mismo fue 100% Dios, fue 100% hombre. Tenemos a un Dios que tomó la forma de su creación, humillándose a sí mismo. Los apóstoles, hermanos, habían visto al Salvador del mundo, habían vivido con él, lo habían escuchado, lo habían tocado, y este era el mensaje que ellos llevaban, el evangelio de la gracia de nuestro Señor Jesucristo, que Dios había tomado forma de hombre caminando en este mundo, siendo tentado en todo, pero sin pecado, siendo obediente hasta la muerte y muerte de cruz, resucitando al tercer día, y ellos, los apóstoles, habían observado cómo ascendió a los cielos y cómo los ángeles les dijeron, así como han visto a Jesús subir en las nubes, así verán al Hijo de Dios descender en las nubes. Jesús está ahora a la diestra, sentado a la diestra del Padre, coronado de gloria y de majestad, y además que pronto va a volver otra vez, tal como Él lo dijo. Jesucristo es el Salvador del mundo. En tiempos pasados la iglesia se debatía en persecuciones por causa de sus perseguidores, que querían que negaran a Cristo, que querían que dijeran que Cristo no es el Salvador del mundo, ya que este término o esta afirmación también se le daba al César. Él también tenía el título de Salvador y ellos los oprimían para que dijeran que el César es el Salvador. En medio de esa persecución, estos hermanos, cuando les decían, nieguen que Jesús es el Salvador y digan que el César es el Salvador, estos hermanos agarraban y decían, no, el César no es el Salvador. Jesús es el Salvador del mundo. Jesús es el Rey de Reyes. Jesús es mi Señor. Jesús es quien Dios envió al mundo a morir por mis pecados, y por medio de Él ahora yo puedo estar con Él, porque soy como un peregrino, como un ave de paso en este tiempo.
Hermanos, Dios envió a su Hijo, amado Jesucristo, a salvar a este mundo. Y este es el mensaje que tú y yo tenemos en este tiempo, de ir y predicar a todas las personas que Dios ha tenido misericordia de este mundo al enviar a su amado y preciado Hijo Jesucristo a morir por nuestros pecados, para que tú y yo ahora tengamos reconciliación con Dios, para que podamos evidenciar el amor verdadero, para que podamos experimentar la verdadera paz que sobrepasa todo entendimiento, para poder experimentar gozo en medio de las dificultades, para poder experimentar la satisfacción de estar en Cristo, que Él es el único que puede satisfacernos, porque su gracia es más que suficiente para nuestras vidas. Hermanos, Jesucristo es nuestro Salvador. Es el Salvador del mundo. No hay otro medio de salvación que no sea por medio de Él, ya que fuera de Él no hay salvación. Y este es el mensaje que tuvieron los apóstoles, y este es el mensaje que tenemos ahora para poder testificar. Y en tercer lugar, hermanos, tenemos que ver que amar es una evidencia de permanecer en Dios. Los capítulos 15 y 16 nos dice: todo aquel que confiese que Jesús es el Hijo de Dios, Dios permanece en él y él en Dios. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Dios es amor. Y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en él. El versículo 15 tiene una particularidad. Y esta es que se conecta con los versículos 2 y 3 de este mismo capítulo, y también con los versículos 13 y 16. Algo que debemos de mirar bien es que Juan nos dice que la evidencia de que permanecemos en Dios es que confesamos que Jesús es el Hijo de Dios. Todo aquel que confiese. Los gnósticos rehusaban confesar la deidad de Jesús. Y es por eso que Juan es muy tajante al afirmar que Dios no mora en ellos, ni ellos en Dios. Pero todo aquel que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, Dios mora en él y él en Dios. Los gnósticos negaban su humanidad y su deidad. Los ebionitas afirmaban que era solamente hombre. Confesar que Jesús es el Hijo de Dios era una repudiación, hermanos, de las enseñanzas de los falsos maestros y una aceptación de la verdad del Evangelio. Al igual que vimos en el versículo 2, Juan no está hablando en este versículo de alguna simple admisión de labios acerca de la deidad de Jesús, ya que aún los demonios confesaban su deidad, como nos puede afirmar los evangelios. Hoy en día, hermanos, también hay personas que admiten que Jesús es el Cristo, pero no son cristianos, confesando que ellos creen, pero que creen a su manera, porque dicen creer en Dios, pero viven como ellos quieren vivir. Esta confesión, hermanos, que Juan nos habla, es similar a la confesión que Juan habló en el versículo 2 de este capítulo, tocando a la humanidad de Cristo, y distingue a los guiados por el Espíritu de Dios de los del anticristo. Aquí la confesión toca a la deidad de Jesús y distingue a los que tienen comunión con Dios y de los que profesan tenerla sin realmente tener comunión con Dios. Pero confesar que Jesús es el Hijo de Dios va más allá de unas simples palabras. Involucra estar convencido de ello. Involucra tener la certeza que Jesucristo es nuestro Salvador. Involucra estar convencido que a la luz de las Escrituras todo sobre Cristo se cumplió, y que es una verdad que no se puede comprar con nada, y que es una verdad que no se puede cambiar por nada. Esta verdad lo creo en lo más profundo de mi corazón y tomo a Cristo como mi Señor, tomo a Cristo como mi Rey, tomo a Cristo como mi amo, tomo a Cristo como mi todo. Es una actitud de adoración. Coloco mi pensar y mi corazón como Dios piensa, como Dios quiere que le adore, como Dios quiere que le sirva, como Dios quiere que viva mi vida para su gloria. Y esto no es un acto natural, hermanos, producido por mí mismo, sino que
que esto lo produce el Espíritu Santo en mi vida, quien me lleva a declarar quién es Cristo, quien me lleva a amarlo, quien me lleva a glorificarlo, y por ende glorificamos al Padre. Jesús es el Hijo de Dios. Jesús fue 100% hombre y 100% Dios. Es Dios mismo, el Dios encarnado, que nos dice: al creer en esta verdad, hermanos, Dios permanece en nosotros y por ende Dios en nosotros. El que confiesa que Jesús es el Hijo de Dios, con todo lo que esto envuelve, confiesa la verdad. La verdad pues reside en él. Donde reside la verdad, ahí reside Dios. De igual manera, allí mora el Espíritu Santo, quien nos lleva siempre a toda verdad. Y nosotros hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros, nos va a decir el versículo 16. Confesar, hermanos, que Jesús es el Hijo de Dios, no solamente es de labios, contiene que llevarnos a que estamos convencidos aquí en la mente y estamos convencidos acá de que realmente Jesús es nuestro Salvador, que realmente Jesucristo es el Dios que ha afirmado en la luz de las Escrituras que Él iba a venir, que iba a padecer todo lo que tenía que padecer, que iba a morir en una cruz y que iba a resucitar al tercer día conforme a las Escrituras. Y esta verdad es la que nos transforma. ¿Y quién nos lleva esta verdad? Pues es el Espíritu Santo, quien nos lleva siempre a toda verdad. Ahora, hermanos, nosotros, dice, hemos conocido y creído el amor que Dios tiene para con nosotros. Los gnósticos negaban este amor de Dios porque negaban a Jesucristo y a su expiación por nuestros pecados. A pesar de profesar tener conocimiento especial acerca de Dios, Dios no permanecía en ellos, ni ellos en Él, porque no creían este amor que Dios había mostrado enviando a su Hijo Jesucristo. Por eso no tenían comunión con Dios, pues la comunión con Dios consiste en permanecer en Él y Él en el cristiano. Juan en este verso nos dice que hemos llegado a este conocimiento del amor de Dios y continuamos en Él y le hemos creído y continuamos en esta fe, ya que vino Jesucristo al mundo para revelar este amor. Es así que los cristianos llegaron a este conocimiento y fe. Este conocer o saber, hermanos, implica creer, pero creer en lo que Dios ha hecho por medio de la persona de Jesucristo, ya que Él es el amor de Dios revelado para la humanidad. Al haber sido enviado para morir por nuestros pecados y librarnos de la ira de Dios que estaba destinada para nosotros, fue por la inmensa gracia y el amor de Dios que nos acercó a Cristo y hemos podido conocerle, que hemos podido creer en Él porque Él se reveló a nosotros. Fue Él quien tomó la iniciativa para poder creer en Él, en su amor, en su salvación, y que podemos confesar con todo nuestro ser que Jesucristo es el Hijo de Dios, que Jesucristo es Dios mismo, que Jesucristo es el Rey de Reyes y Señor de Señores. Amado hermano, ¿no te llena de gozo? ¿No te llena de pasión de querer conocer más este Dios sorprendente? Este Dios que nos ha amado tanto, que envió a su Hijo unigénito a morir por nuestros pecados. Este Dios que tomó la iniciativa para traerte a Él, para que puedas vivir para Él, para que podamos vivir solamente por Él. Dios es amor, y el que permanece en amor, permanece en Dios y Dios en Él. Juan vuelve a enfatizar lo que ya hemos dicho antes, que de que Dios es amor. Y porque Dios es amor, el que permanece en amor, en Dios permanece y Dios en él. Hermano, hermana, recuerda, tu seguridad en Dios no está basado en ti mismo, no está basado en nosotros, sino en Dios. La evidencia de nuestra permanencia en Él es el amor que le mostramos a nuestros hermanos. Y esta vida de permanencia en Él le traerá fruto que le dé gloria, tal como nuestro Señor Jesús nos dijo en Juan 15, el versículo 8. Permanecer y conocer es amar. Hermanos,
En esta mañana hemos visto tres cosas. Hemos visto, hermanos, en primer lugar, que si nos amamos, Dios permanece en nosotros. Nadie ha visto a Dios jamás, pero Dios se reveló en la persona de Jesucristo para que tú y yo, a la luz de las Escrituras, podamos verlo. Si nos amamos los unos a los otros, Dios permanece en nosotros. Y en esto conocemos que permanecemos en Él y Él en nosotros, que nos ha dado de su Espíritu. Hermanos, podemos ver los efectos. Dios permanece, se perfecciona su amor y nos ha dado de su Espíritu Santo. Eso es algo maravilloso, hermanos. Eso es algo que tenemos y que nos llena de gozo. Lo segundo que vimos, hermanos, es que hay un mensaje para compartir. Y este mensaje, que Jesús es el Salvador del mundo. Que Jesús vino a morir por nuestros pecados. Que Jesús vino a redimirnos. Que Jesús vino a darnos en rescate por nuestros pecados. Y en tercer lugar, hermanos, hemos visto que amar es una evidencia de permanecer en Dios. ¿Por qué? Porque Dios de esa manera permanece en nosotros y nosotros en Él. Es una evidencia. Y ahí finalizando, hermanos, o tal vez a ti, que todavía no lo conoces, tendría que hacerte una pregunta. ¿Tú conoces a Jesucristo? Tal vez algunos van a responder, no necesito de Dios, no necesito conocer a Jesucristo, mostrando según ellos estar bien. Otros dirán, Dios me ama, así que puedo hacer lo que se me da la gana. Déjame decirte que si piensas eso, quiere decir que no conoces a Dios, ya que conocer a Dios involucra obedecer sus mandamientos y por ende amar a los hermanos. Otros dirán, ¿puede Dios amarme verdaderamente a pesar de todas las cosas que he hecho? Déjame decirte que sí, ya que Dios ha enviado a su amado Hijo Jesucristo. Juan 3:16 nos dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él crea no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios nos ha amado con un amor tan grande que Él mismo tomó la iniciativa. Que nosotros, aun siendo pecadores, Cristo vino y murió por nosotros. Dios quiere que vuelvas a Él. Dios quiere que veas a Cristo. Dios quiere que te arrepientas y que veas en Jesucristo que Él vino a morir por nuestros pecados, para que tú puedas ahora reconciliarte con Él y que puedas vivir en paz y que puedas vivir en amor. Si aún no lo conoces, si aún sigues luchando, estás en el lugar de estos falsos maestros que no creían en Jesús. Y por ende, estás bajo la ira de Dios y estás bajo condenación, según nos dice la Biblia. Pero quiero darte una buena noticia. Dios quiere que vengas al arrepentimiento de tus pecados y que vuelvas a Él. Dios es amor, y porque Dios es amor, Él vino y envió a su Hijo Jesús. Y como Dios es justicia, Él pagó por nuestros pecados para que tú y yo podamos venir a Cristo. Vamos a orar. Padre, en esta mañana, Señor, hemos meditado en tu palabra. Hemos meditado en esta verdad, Señor, de que permanecer y conocerte a ti es igual a amar. Dios, ayúdanos a realmente amar. Ayúdanos, Señor, a estar convencidos de semejante amor que nos has mostrado por medio de Jesucristo, Señor. De poder tener la seguridad, Señor, de que estamos contigo, de que, Señor, permanecemos en ti y que tú permaneces en nosotros, Señor. Y eso es una evidencia, Dios, es un efecto de que tú estás con nosotros, porque nos has dado de tu Espíritu Santo y es Él quien nos dice, Señor, que somos hijos tuyos. Señor, tenemos un mensaje para compartir, que tu amor, Señor, ha venido a este mundo en la persona de Cristo, que hay una muy buena noticia, que eres tú mismo, Dios mío. Ayúdanos a poder compartirla. Y ayúdanos, Señor, a hacer y a darnos cuenta que amar es una evidencia de que permanecemos en ti, Señor. De que donde tú estás, Señor, se evidencia el amor. Que donde tú estás obrando, Padre bueno, hay amor. Dios, ayúdanos a amar como tú amas. Ayúdanos a mostrar gracia como tú muestras gracia, Dios mío. Ayúdanos, Señor, a ser como tú.
Guíanos siempre, Señor, en tu verdad. Esa verdad que está en tu palabra. Esa verdad, Señor, que siempre nos va a llevar a ti. Ayúdanos, Señor, a conocerte cada día más y más a ti, oh Dios bendito. Señor, y aquellas personas que no te conocen, Dios mío, ten misericordia de ellos. Ten misericordia, Señor, y que puedan amarte, que puedan conocerte, que tú los puedas traer al arrepentimiento para que puedan ver la gloria de Cristo, Señor, y que puedan ver tu amor, ese amor tan grande que has enviado a tu Hijo unigénito Jesucristo, para que todo aquel que en Él crea, Señor, no se pierda, mas tenga vida eterna. Dios mío, ayúdanos a poder evidenciar tu amor y que la gente también pruebe tu amor, Señor. Padre, gracias, porque en ti podemos esperar, y porque en ti podemos confiar, y porque en ti podemos avanzar, confiando que el que comenzó la buena obra la perfeccionará hasta el día de Cristo. Ayúdanos, Señor, a que cada día maduremos en ti, y que cada día podamos evidenciar el amor. Muchas gracias, Padre. Te damos las gracias, oh Dios, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Hermanos, tenemos que evidenciar el amor. Tenemos que permanecer en ese amor. Tenemos que amar y testificar que Dios mostró su amor. Que Dios te bendiga. Que Dios cada día nos ayude a poder conocerlo.